Después de la noticia, el análisis. Polar Comunicaciones presenta programa especial COVID-19 en la emergencia. Muy buenas noches a todos y todas, les damos la más cordial bienvenida a un nuevo programa especial COVID-19 en la emergencia. Nuestros panelistas estables ahora los días lunes, Rigoberto Figueroa y Claudia Lara. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos acá a un nuevo programa en Polar Comunicaciones. Hola Juan Pablo y a toda la gente de Magallanes, contento de estar acá de nuevo para el análisis semanal. Hola Juan Pablo, un abrazo a la gente de Magallanes también de mi parte. Rigoberto, cuéntanos un poco, para adentrarnos en el tema, cómo está esta cuarentena en la quinta región, cómo se ha visto. Veía delante unas declaraciones del alcalde Sharp, en que decía que este primer día hábil había funcionado bastante bien el tema, por lo menos en Valparaíso. ¿Cómo se ve en Viña también? Si nos puedes contar un poco. Sí, mira, un poco el contexto, que la semana pasada apenas se anunció la cuarentena, la gente se abalanzó a los supermercados y se abalanzó a las calles, lo cual provocó que todos estaban atochados y todos estaban, en realidad nadie respetaba la distancia de 1 metro que se pide como mínimo. Entonces yo estaba bastante preocupado. Sin embargo, digamos el sábado y lo que fue el viernes ya en la noche, cuando ya estaba la cuarentena legalmente ya establecida, no se vio a nadie en las calles, nadie en las calles, ni en Valparaíso ni en Viña habían fotos que lo certificaban. Sin embargo, ahora como primer día hábil, no sé si fue tan bueno, porque hubo tacos kilométricos de la ciudad Quilpué, que es una ciudad colindante a Viña del Mar, que conecta acá con nuestro yo vivo acá muy cerca, colapsó tacos kilométricos y la Avenida España, que es una viña como Valparaíso también, y no se dejó a ningún vehículo sin controlar, y esto provocó tacos de 3 horas. Entonces no fue tan exitoso el primer día, digamos, en eso falló. Perfecto. Claudio, Santiago, ¿cómo se ve ahora ya también en cuarentenado hace rato? ¿Está todavía este traslado entre comunas del Gran Santiago, o esto ya está más controlado y efectivamente la gente se está quedando y no está movilizándose tanto como sucedió en un primer momento? Oye, fíjate que al parecer no está tan controlado como se piensa. Hace poco rato estaba mirando un reportaje en TVN sobre que en realidad el número de permisos que se piden en la comisaría virtual se mantenía estable. Eso significa que se habían pedido una cantidad de permisos bastante considerable, y los traslados, en el uso del transporte público también tenía números bastante altos, lo que nos invitan un poco a pensar de que la gente efectivamente, a pesar de todas las medidas que se están tomando desde el Ejecutivo, no está quedándose en su casa por distintos factores. Obviamente, indagar en esos factores va a tomar un poco más de tiempo, porque obviamente hay personas que salen por temas de trabajo y hay otros que definitivamente están rompiendo las cuarentenas y los confinamientos de manera ilegal. Pero el abanico es súper amplio ahí, y el número al final, que es lo que importa, nos dice que la gente no está quedándose en su casa. Rigoberto, tenemos que hablar sí o sí, antes de pasar al tema que habíamos dicho que se iba a tratar este bloque del desempleo, con respecto a tu apreciación del cambio ministerial que se produjo este fin de semana. Sale el ministro Mañalich, entra el ministro París. ¿Qué te parece este cambio? ¿Era algo que te esperabas o te tomó también por sorpresa como alguno? No, hace más rato que venía sonando, digamos, el doctor Enrique París. Más que todo, lo primero que hay que decir que esto es un cambio que en realidad fue un gatopardismo. Gatopardismo es cuando cambiemos todo para que en realidad no cambie nada, pero porque es una continuación. O sea, él mismo alababa las políticas de Mañalich, recordemos eso. Y también, bueno, se vio que, por lo menos comunicacionalmente, primero que ustedes sabían que Mañalich estaba en una tarima, en un púlpito, diciendo como dicen las autoridades en Estados Unidos, diciendo como unilateralmente muchas cosas, se le atacó de soberbio, y ahora comunicacionalmente por lo menos se nota que ha cambiado algo, porque hay un panel y se invitaron a los científicos y a los alcaldes. Ahí ya hay como, por lo menos en lo comunicacional hay un giro, y ojalá que sea esto real, porque realmente se empiecen a escuchar a estas voces que nosotros lo hemos dicho reiteradas veces, que deberían haber sido escuchadas para que cambie la estrategia y finalmente nos vaya bien a todos. O sea, debería irle mejor a este ministro en esta estrategia,
para que no siga muriendo gente. El legado que nos deja Mañalich es penoso. Se cifran en más de 5.000 muertos las personas según los informes que nos ha dicho CIPER y lo que nos ha dicho Alejandra Mato. Entonces, eso yo quería como remarcar. Claudio, ¿es una petición de la oposición esta salida de Mañalich para sentarse a la mesa? Esa fue una de las discusiones que se dio en su momento, porque la reunión con esta mesa fue a las 11 de la mañana y horas después cuando finalmente se decreta esta salida del ministro. ¿Qué crees tú? ¿Fue tan así o es como dicen las autoridades de gobierno que no tuvo nada que ver? Mira, te quiero leer una carta que llegó a La Moneda la noche anterior al cambio de ministro. Esta carta se envió el 13 de junio y la firman entre ellas varios presidentes de partidos. Fuad Chaín, Catalina Pérez, de Revolución Democrática, Luis Felipe Ramos, presidente del Partido Liberal, Álvaro Elizalde, Partido Socialista. También tenemos gente de Convergencia Social, en fin, el mismo Heraldo Muñoz, que lidera de alguna u otra manera el bloque opositor. Y dentro de los contenidos que tiene esta carta hay varios puntos que se pueden destacar. Por ejemplo, solicitamos que se replantee la estrategia contra la pandemia por una que sea más dura, fiscalizada y certera. Críticas directas a lo que fue la gestión de Mañalich, sobre todo el tema de certero. Ya sabemos que el tema del punto de ese certero tiene que ver con que los datos que se estaban entregando no necesariamente eran los que estaban pasando en el contexto que vivimos. Y también hay otro punto interesante que es importante de leer. Y en esta misma línea pedimos un nuevo esquema de gobernabilidad de la pandemia que permita una gestión confiable, transparente, activa, que además considere descentralización de las decisiones, un poco lo que hemos estado viendo en este panel que decía Rigoberto, donde no solamente está el ministro acompañado de su subsecretario, sino que un poco se delegan estos liderazgos respecto a cómo afrontamos la pandemia. El mismo hecho de que estén alcaldes, no solamente de Chile Vamos, sino que alcaldes de posición sentados en esta mesa. Hoy día tuvimos al alcalde Cuadrado, que no solamente es alcalde de Huechuraba, sino que también cumple un rol en la Asociación Chilena de Municipalidades, confirman un poco este cambio de estrategia y también este cambio de gestión y también mucho de lo comunicacional. Ahora bien, si la pregunta es si es que la oposición tuvo que ver o no, creo que la oposición tuvo mucho que ver. Yo creo que la condición para que se genera este acuerdo donde se definieron varias cosas, entre ellas este bono de emergencia. Yo creo que la condición gatillante fue que Mañalich saliera de la conducción del Ministerio de Salud y con ello de la conducción de la parte sanitaria de la pandemia. Yo creo que si eso no hubiese ocurrido, el acuerdo lo más probable es que se hubiese truncado. Ahora, como bien decía Rigoberto, el tema del doctor Enrique París también se debía sentir, no había otra carta también que pudiese manejar tanto lo político como lo social de la pandemia, y aparte que ese cupo era UDI, entonces la UDI no podía quedar muy despotenciada, a pesar de que no tengan militancia efectiva. Todos sabemos que son simpatizantes también del gremialismo. Sí, Rigoberto, para pasar ya al tema del desempleo, pero vinculándolo un poco a esto, leí el otro día una columna de Daniel Matamala, que aparecía en La Tercera, donde finalmente decía, sale el ministro Mañalich, muy corto, ¿sí? El ministro Mañalich, entra este nuevo ministro, y finalmente todo lo que nos dijo el ministro Mañalich finalmente no se fue cumpliendo. No se fue cumpliendo el tema de estas cuarentenas, por ejemplo, que en su momento eran progresivas, porque era una forma de no afectar finalmente la economía. Finalmente vemos que no solucionamos ni lo sanitario, ni solucionamos el tema económico. Y hoy día estamos con, lastimosamente, un nivel de desempleo que vamos a ver ahora cuando salga en cuánto estamos, pero ya deberíamos estar en los 2 dígitos, y según Goldman Sachs, JP Morgan y otros internacionales, si lo sumamos también a esta gente que está en esta ley de protección del empleo ya llegando casi al tercer mes, estaríamos alrededor del 20%. Esto te lo comento también en Magallanes, hoy día se ve muy crítico, principalmente por el rubro del comercio, por el rubro de la gastronomía, del turismo y otros más. ¿Qué opinas tú con respecto a esto? ¿Será momento de volver finalmente a un confinamiento total, absoluto, para poder efectivamente lograr esta trazabilidad de los casos, aislar a las personas que están sintomáticas y asintomáticas? No sé cómo ves tú que hoy día este ministro, además de esto que tú comentaste, que a todos nos llamó la atención este panel de expertos en donde aparece él, como decías tú, con la ciencia, con los gobiernos comunales, con otras personas, ¿cómo se puede salir hoy día de esto? ¿Hay que volver atrás? ¿Todo de cero? ¿O tenemos que aprender un poco de otros países o de los errores que ya cometimos? Lo que pasa es que, bueno, ahí tú mezclas las dos cosas porque en realidad son una sola. Hay una falsa dicotomía
que siguió el ministro Mañalich, también secundado y apoyado por Piñera. Si Piñera un poco ha salido como salvado, jabonado un poco, después que se quemó el fusil de Mañalich y ponen al nuevo ministro, a Enrique París. ¿Cuál es la falsa dicotomía? Que la pandemia y la economía iban por caminos distintos. Eso resultó ser falso, y como Mañalich trató de resguardar a toda ultranza, digamos, que el mercado y todo siguiera normal para que la producción siguiera normal, la pandemia siguió su camino y contagió a las personas que son más menesterosas en el país. Entonces, y finalmente todos ellos son los que hacen la pega, finalmente. Si los ricos no son ricos porque son brillantes y son espectaculares, sino porque le hacen el trabajo a millones de personas, y esas millones de personas, si están infectadas, si están muriéndose, la economía no puede funcionar. Y por eso yo te digo que esta falsa dicotomía, que vuelvan a la nueva normalidad, lo del cafecito y todo eso, fue una pésima operación. Entonces ahora se supone que lo que entendió el gobierno, quizás oyendo a los expertos, es que primero está la salud de las personas, teniendo salud se puede volver a la producción y a la buena economía. Ya tenemos un IMASEC que fue de menos 14%, el IMASEC mide la producción de los bienes y servicios comparado con los precios del año anterior, y que también se visualiza que la próxima vez va a ser 17%. Entonces, sanémonos, o sea, salgamos primero de la pandemia y pensemos luego en la economía, porque las personas formamos la economía, y eso es lo que ojalá se entienda en este nuevo vuelco, y se haga una nueva estrategia pensando en eso. Claudio, estaba leyendo un artículo, más que un artículo, un paper que sacó la Organización Internacional del Trabajo, en donde habla el COVID-19 y el mundo del trabajo, cuarta edición del mes pasado, y hace especial hincapié en poner foco en los jóvenes como los más afectados en el mundo laboral por esta pandemia, no solamente porque afecta principalmente a la educación, la gente que está estudiando en la educación de preparatoria, en la educación universitaria, pero también la gente que recién está dando sus primeros pasos en el mundo del trabajo, y finalmente hoy día, por ejemplo, una ley de protección al empleo en donde lo mandan un seguro de cesantía, gente migrante joven también que no tiene todavía la posibilidad de acceder a este seguro. También nuevamente volvemos a lo que vimos hace algunos programas atrás con Nicole, nuestra invitada, que veíamos también que esto tiene rostro de mujer. Entonces acá igual se mezcla eso, juventud, mujer, migración, hay una serie de temas, la informalidad, todas estas cifras en negro. ¿Cómo ves, Claudio, que esto nos puede dar una alerta para poder desde aquí en adelante pensar mejor un sistema de protección social, un tema del mundo del trabajo mucho más afinado a los días que corren? Sí, yo creo que hay que considerar ahí que todas las crisis son una ventana de oportunidad para repensar y volver a pensar cuáles son las mejoras que tenemos que implementar en todo orden de cosas. En lo laboral, que ahora que es lo que tú me preguntas en particular, yo siento que hay muchas cosas que hacer, como por ejemplo el tema de solidificar de alguna manera los trabajos que son mucho más informales, los que no están sujetos a garantías laborales, a seguros, a temas de cotizaciones, todo ese tipo de cosas. Y por cierto, todos esos trabajos informales que no aportaban dinero, por ejemplo, los seguros de cesantía que tú decías, que hoy día no los pueden cobrar porque efectivamente jamás hubo una cotización que lo alimentara. Entonces yo creo que hay que repensar cuál es nuestro modelo de trabajo y poner un principal foco sobre todo en los grupos vulnerables que tú ya comentabas, que son los migrantes, muchas mujeres que también trabajan de manera informal, y otros grupos que, si bien no son del todo vulnerables, sí son bastante frágiles a temas como este. Por ejemplo, los jóvenes. Imagínate un joven recién egresado del año 2019 a mitad de año. Ese compadre no ha podido encontrar trabajo, primero por el estallido social y segundo por el tema de la pandemia. Esos grupos, la inserción laboral de esos grupos va a ser muy compleja, y puede ser una generación que puede quedar ahí a la deriva, porque si esta cosa se extiende, les va a costar mucho agarrar experiencia, y el tema de los trabajos, la generación de empleo, yo creo que va a ser un tema bastante lento. La reactivación económica obviamente va a traer empleos que no son tan calificados como los que tú decías, por ejemplo, de gente que viene egresando de la universidad. Sí va a traer mucha demanda respecto a temas de construcción, mobiliarios, temas de servicios de primera
de primera necesidad, delivery, temas de restaurante y ese tipo de cosas, pero hay una población flotante que ya pasó por una especialización, por un perfeccionamiento de tipo profesional, que le va a costar mucho insertarse, y hay que poner ojo y especial énfasis en cómo de alguna manera ayudamos a esos grupos. Y ese dato no es menor, porque cada año están egresando de la universidad, de las distintas carreras, cerca de 150.000 nuevos profesionales en distintas índoles, profesores, abogados, periodistas, médicos, enfermeros, en fin, de carreras no solamente de educación superior a nivel universitario, sino que educación superior a nivel técnico. Entonces, son un montón de personas que son profesionales calificados que no van a poder insertarse de alguna otra manera por este tema de la reactivación. Así que hay que poner un principal ojo. Yo ahí lo que avecino como una buena solución es abordar ese problema de manera intersectorial, obviamente entre Hacienda, entre el Ministerio del Trabajo, entre, por ejemplo, Corfo para temas de emprendimiento y ese tipo de cosas, que también son soluciones que pueden ayudar a momentos complejos como los que estamos viviendo. Sí, Rigoberto, consultarte, no te lo había comentado antes fuera de micrófono, pero en el próximo bloque tenemos a 2 dirigentes sindicales que son miembros de la Mesa Nacional de Pesca, que también son dirigentes hace muchos años, lo hemos tenido en Magallanes. Ellos están radicados en Aysén, en una empresa pesquera que se llama Frigosur, y ellos lograron hace poco un tema que parece es increíble. Es un tema donde ellos generan una cooperativa en conjunto con la empresa, en donde la empresa les da la posibilidad a los trabajadores de ser propietarios del 20% de la empresa. ¿Para qué? Para paliar lo que sabemos ya que fueron los temas del conflicto social, por ejemplo, de las AFP. Y acá te quiero llevar, ¿por qué te nombro esto? Porque parece un tema como digo, increíble, de que un empresario haya hecho eso, finalmente darle esta posibilidad de que los trabajadores sean parte dueños de la misma empresa donde trabajan, accionariamente, pero también porque distintos especialistas de la OIT, principalmente del Banco Interamericano del Desarrollo, dicen que el problema que han tenido las economías latinoamericanas es de que en este bullante crecimiento y desarrollo, supuestamente en la macroeconomía, en su momento, con PIBs que estaban en crecimientos del 4, 5, 6, lo que no hicieron fue crear un sistema de seguridad social que fuera acorde a ese crecimiento. Y que lo que hay que hacer es que esta torta, mientras se va haciendo y va creciendo, hay que irla repartiendo al mismo tiempo. ¿Qué te parece a ti este sistema de seguridad social que tenemos hoy día, donde principalmente está todo privatizado y finalmente hoy día estamos viendo cómo hace agua? Bueno, claro, como tú lo dijiste, está haciendo agua. Habían en Latinoamérica, la hora le había yo aportado el dato que según la CEPAL según el PNUD, habían 40 millones de personas en Latinoamérica que no eran pobres, pero eran vulnerables, que se supone que a cualquier vaivén del mercado laboral pasan la línea de la pobreza de inmediato, son pobres de inmediato. Pero esos son, digamos, son los resquicios solo de las mediciones. Ahora también lo que desnudó esta crisis es que vivimos, claro, como en la indefensión. No tenemos buena seguridad social, no tenemos buenos seguros de cesantía y no tenemos pensiones. Toda esa pobreza, todo eso que está debajo del tapete está quizás tapado con el consumo que podríamos tener cuando tenemos tarjeta de crédito, y a través del endeudamiento podríamos tener acceso a la vida moderna, digamos. A la vida moderna, ya te digo, no sé, comprarte un televisor, un buen refrigerador y no sé, y tener algún buen lugar donde vivir. Pero ¿a qué costo también? Sí, yo creo, mira, y a partir de la reflexión que tú haces, voy a hacer como una segunda derivada. Yo creo que ahora el debate que se viene en América Latina y en Chile va a ser el de la pobreza de nuevo. Va a volver la pobreza, va a volver pobreza multidimensional, la pobreza medida de distintas formas, más que la desigualdad, porque en algún momento, cuando alcanzamos $16.000 per cápita como casi, y se supone que íbamos a ser un país desarrollado, todos empezamos a hablar de la desigualdad, que era un país rico, pero se repartía mal. Entonces repartamos un poco mejor, como tú dices, con la cooperativa, repartamos un poco mejor. Quizá también puede ser uno de los temas, o directamente hablar de la pobreza que salió del tapete y que ahora estamos viendo por todos lados, y que es lo que también hablaba Claudio, de los grupos que son más vulnerables, que realmente ahora los estamos viendo de nuevo, y los teníamos tapados en esos indicadores económicos, pero lo estamos viendo y son parte de la agenda. Muchos políticos, incluso de la derecha, de derecha dura, están diciendo, no habíamos visto este nivel de pobreza, o sea, no habíamos visto los pobres como vivían, que vivían hacinados y que son miles y miles de personas.
Sí, Claudio, un poco colgándome lo que decía Rigo con respecto al tema del crédito, que me parece también que es un punto importante. Estábamos viviendo en una burbuja precisamente por esta democratización del acceso al crédito. O sea, los estudios también dicen de que el chileno en promedio está entre 3 a 5 sueldos endeudado. La consulta es entonces, vivíamos una realidad que era la que no nos tocaba, por decirlo de alguna forma, y finalmente eso nos hacía pensar un poco en lo que decía Rigo, de que éramos un país más rico, pero no éramos un país más rico, éramos un país más endeudado. Sí, efectivamente, el acceso al crédito era el instrumento que tenían muchos chilenos y que tenemos muchos chilenos para de alguna u otra manera acercarnos a ese concepto que vemos con tan buenos ojos, que es el progreso. El progreso como la acción de adquirir ciertos bienes raíces, bienes materiales, y la verdad no respondía tanto a una capacidad de solvencia económica, sino que a una capacidad de endeudamiento que nos entregaban las casas comerciales o los grandes bancos a través de un plástico que la mayoría de los chilenos lo tiene, y que con un PIN Pass de cuatro dígitos podéis comprarte lo que tú quieras. Eso obviamente es una burbuja, es algo que no necesariamente representa la realidad de lo que los chilenos hoy en día tienen respecto a lo que perciben por su trabajo. Tú lo decías, son cerca de 3 a 5 sueldos los que se endeudan las personas, y todos estos números confluyen en un dato que es súper fundamental para entender el concepto de pobreza, pero por cierto las inequidades sociales. Y el mismo PNUD que citaba Rico anteriormente, el año 2018, a fines de 2018, publica un texto que se llama Desiguales, en donde la principal cuña o el principal dato de ese texto respecto al caso chileno es que el 1% de la población de nuestro país concentra un 35% de las riquezas, de la producción, y esos son datos frutales. O sea, la concentración de la riqueza en un porcentaje tan pequeño habla de un país que es infinitamente desigual. Yo creo que la invitación a repensar, y la invitación la tenemos más cerca de lo que consideramos, porque tenemos ahora en octubre un plebiscito en el cual vamos a definir si queremos acceder a una nueva constitución y bajo qué mecanismo. La invitación es esa, a repensar obviamente un nuevo modelo, un nuevo sistema democrático, pero también un modelo de desarrollo productivo distinto al que nosotros teníamos, porque si hemos fracasado por cientos de años con un modelo exportador que lo único que ha hecho es reproducir las inequidades, de pronto hay que repensarlo, hay que ver si es que podemos encontrar una nueva fuente de financiamiento para nuestro país, dejar de tener esta hiperdependencia del cobre y la volatilidad del precio del cobre. Yo creo que son preguntas que tenemos que empezar a plantearnos. Y obviamente las tenemos que resolver cuando, por ejemplo, la Convención Constituyente, que es lo que al menos yo voy a votar, porque me interesa que sea una convención totalmente ciudadana, empieza a discutir estos temas con expertos, con gente de la sociedad civil. Yo creo que esa ecuación y esa mezcla de actores le hace muy bien al país y muy bien a la democracia. Yo creo que esa es la principal oportunidad que tenemos de empezar a ver qué modelo de país queremos seguir, y nos vamos a jugar eso muy fuerte en el plebiscito. Y ojo que se extendió 90 días el estado de emergencia, lo que nos deja 30 días antes del plebiscito, lo que significa que las campañas también van a ser más acotadas, y todos esos temas hay que empezar a discutirlos, porque lo más probable es que si esta pandemia se sigue extendiendo y aquí a agosto no la tengamos controlada, lo más probable es que el estado de emergencia se extienda, y son cosas que vamos a tener que empezar a pensar. Por ejemplo, ¿por qué no inclinarnos por el voto electrónico? Obviamente hemos tenido experiencias donde el voto electrónico ha fracasado, pero hay que empezar a buscar mecanismos. De pronto la dependencia del lápiz y papel no nos va a jugar muy a favor si es que esta pandemia se queda con nosotros. Entonces hay que poner mucho ojo a cómo vamos a afrontar el tema constitucional. Rigoberto, para ir cerrando ya este bloque, hay un autor, un antropólogo, Néstor García Canclini, que tiene uno de sus libros que dice Consumidores y Ciudadanos. Finalmente, muy corto, dice: el mercado finalmente hizo explotar la política, y nosotros hoy día somos más que ciudadanos, somos consumidores, un poco lo que hablábamos con respecto al crédito. ¿Crees que esta posibilidad del plebiscito y todo lo que se viene en el país, post pandemia también, de la posibilidad de revertir eso y de volver a ser más ciudadanos, y tal como dijimos en algún programa anterior, entender de que todo es política? Por supuesto, y hay una tendencia que vimos estallar desde octubre. Cuando tú ya sacas un poco la afectividad y del consumo, se empiezan a notar más los problemas sociales y los problemas como realmente de comunidad que deberíamos afrontar. Por ejemplo, la pobreza, por ejemplo, el hacinamiento, por ejemplo, el trabajo
el trabajo de la mujer, su independencia, como lo hablábamos con Nicole el otro día, los migrantes, nuestro sistema político, la matriz de producción, como decía Claudio. Primero se han ido dos temas. Estaba leyendo hace un poco tiempo que se fue de la tele, desapareció la farándula porque la gente se desinteresó de los problemas individuales y empezó a volcarse como en las calles, a tener un poco más de sentido, siempre yendo al mall, porque como también somos un poco consumidores. Y ahora se fue la magia del consumo y como que todo explotó. Todos estamos viendo todo, que nuestro sistema de salud era malo, que nuestras pensiones eran malas, que nuestro sistema de gobierno no es de lo mejor que podríamos tener. Entonces también se fueron dos partes de la magia, digamos, que nos tenían encantados, y yo estoy muy contento que eso pase, que seamos más ciudadanos y menos consumidores. Bueno, terminamos este interesante bloque con Rigoberto y Claudio. Agradecerles como siempre estar acá en este programa. Los voy a dejar invitados a un bloque el viernes para devolverles porque ahora tenemos a Mariano Villa y Rubén Leal, estos dirigentes que les comentaba, así que quédense con nosotros. Muchas gracias, chicos, y nos vemos. Quédense acá en Poner Comunicaciones. Salud.